resistencia del pueblo de Vietnam, Laos, Camboya, de las invasiones del imperialismo yanqui de ese momento, como uno de los hechos. Había sucedido un poco más cerca y que nos tocaba, nos rozaba el Mayo francés, con todas las implicancias que tuvo aquel sacudón de la República Francesa entre los obreros industriales, que les digo nos tocaba de cerca porque tuvieron un gran protagonismo los obreros de la Renault francesa con los estudiantes, bueno, lo que fue el Mayo francés. Y podríamos citar muchas cosas y muchos cambios que se generaban en ese momento. La carrera espacial de las dos superpotencias de ese momento, que de a poco fuimos sabiendo que no solamente disputaban el espacio, sino también cada rincón de cada continente, cada mar, y que cada vez fueron quedando más en claro de cómo esas superpotencias en realidad eran los dos grandes imperialismos del momento, que se disputaban todo. Entonces, contradictorios por un lado, porque el gran avance de la humanidad en muchos aspectos se veía teñido de esta cuestión, y ni hablar de nuestra querida América Latina, en que también sucedían cosas y que nos acercaban más, no solo ya a la curiosidad, sino a inquietudes, como fue la Revolución Cubana, como se ha dicho y escrito por allí, la primera revolución hablada en criollo, en castellano, pero que vino acompañada de algo que para nosotros significó muchísimo, que fue la presencia de ese argentino, el gran comandante Che Guevara, y que, bueno, empezó a aparecer como un ejemplo a imitar su propuesta del hombre nuevo y demás. Pero bueno, para no distraernos mucho en todo este marco, decimos qué sucedía en nuestra Argentina, qué sucedía en nuestra clase obrera que empezábamos a conocer allá a mediados de los años 60. Y ahí fuimos conociendo de que venía de una larga pelea en la resistencia peronista, de aquel golpe de Estado del 55, de toda esa lucha política que hubo en los pliegos de la Argentina de los últimos años 50, los 60. Y nos toca vivir el periodo de aquel gobierno democrático que no era nada nuevo en la Argentina de que alguien se ungiera presidente con los menores votos, que fue lo que pasó con el doctor Arturo Humberto Illia, porque el peronismo estaba proscrito. Y finalmente, como eran las elecciones de aquellos tiempos, el Parlamento lo designa nomás presidente. Y como expresión de la política tradicional y de un sector de esa política, porque era muy de Córdoba, es más, muy vecino nuestro, de por acá cerca, muy querido el hombre. Entonces, siguiendo una línea de radicalismo muy popular, muy nacional, como lo fue Sabatini, por ejemplo, hicieron muchas cosas buenas, que molestó a muchos. Y entre los muchos que molestó, también molestó a parte de la dirigencia sindical, obrera, en aquel momento poderosísima todavía, a pesar de todos los golpes que habían tenido los principales gremios. Pero, al mejor estilo de la Argentina de todos los tiempos, las Fuerzas Armadas se hicieron eco y venían a moralizar, venían a estabilizar, a normalizar el país,
y dieron aquel golpe nefasto del año 66, de junio del 66, que encuentra al movimiento obrero desde la CGT en un plan de luchas por reivindicaciones. Y por eso es que no fue casual entonces que los popes de la dirigencia sindical de ese momento se sentaran a la mesa del nuevo mandamás de las Fuerzas Armadas, el general Juan Carlos Onganía, 28 de junio del año 66. Por eso es que nosotros hablamos a veces y decimos los 10 años que conmovieron a Córdoba hasta el año 76, por hacer una línea de tiempo. Pero no vino solamente con las botas, los uniformes, Onganía, venían con un proyecto del nuevo país. Por 20 años venían a quedarse. Y por supuesto clausuraron el Congreso, prohibieron todas las actividades políticas, gremiales, no más reuniones, no más asambleas. Sacaron un montón de reivindicaciones de los movimientos obreros, congelaron los salarios y los convenios colectivos, todas conquistas muy fuertes del movimiento obrero con años de luchas. Suspendieron las obras sociales. Bueno, los condicionamientos para la dirigencia sindical. Pero había para todos, porque también la universidad tuvo lo suyo. Se cerraron primero las universidades porque había que poner la policía en las mesas de entradas, los cursos de ingreso a la universidad, los famosos cursillos. Se expulsaron miles de estudiantes, cientos de profesores, los mejores investigadores y profesores de las universidades nacionales del país. También recibieron lo suyo. Se cerraron los comedores universitarios, que por allí algún universitario se va a acordar bien de qué es lo que significó, y algunos pudieron hacer su carrera y profesionales, o los hubo por miles, que viviendo en una humilde vivienda en una pieza del barrio de Clínica o en los comedores populares vivían gracias a que podían almorzar y cenar en el comedor universitario. Bueno, y después otras cositas más, como por ejemplo que no podías usar más el jean para entrar en la facultad, que las chicas tuvieron que alargar las polleras de nuevo, que se habían acortado audazmente, en fin. Y por supuesto, los garrotazos, la represión para el reaseguro de esto. Entonces esa expectativa esperanzada que había tenido de parte de los principales popes de la dirigencia sindical ayudó a esto, de todas estas medidas que se fueron tomando a lo largo y ancho del país, donde se esbozaron algunas resistencias, pero fueron rápidamente reprimidas, y lógicamente con los elementos de la represión de aquel tiempo, garrotazos, la policía brava, la cárcel, en fin, un país amordazado nuevamente, sin libertad para expresarse, sin sus organismos, centros de estudiantes, sindicatos, etc. Y esa expectativa de alguna manera tuvo su efecto, solamente en esporádicos núcleos, muy perfectamente visibilizados, hubo la primera resistencia. El caso de los estudiantes en Córdoba va a ser determinante también porque en aquel momento las agrupaciones que existían y de alguna manera defendían o manejaban los intereses de los estudiantes universitarios eran expresión de los partidos políticos tradicionales, y muy acostumbrados a esas formas de la democracia y del funcionamiento de los centros de estudiantes, de la FUC, que era la rama de la FUA en Córdoba, estaba la franja morada del radicalismo, estaba el integralismo del peronismo,
el socialismo tenía su expresión en el MNR, el viejo PC tenía también su MUX ahí en la universidad. Bueno, cuando se prohíbe todo, esta gente no tenía las formas para seguir de alguna manera batallando y peleando por reivindicaciones. Entonces, comienza otra actividad, que es la actividad de las casas de estudiantes, que es la actividad de las pensiones, y que se van a sumar prontamente algunos gremios que después supimos que eran independientes, pero que dieron una gran mano en aquel primer momento porque no había un mimeógrafo, no había resma de papel, y ellos sí aportaron méritos para Luz y Fuerza, y ahí empezamos a conocer a alguien que después va a proyectarse como el gran dirigente Agustín Tosco. Petroleros, donde había un gran amigo Jorge Borelli, los gráficos no era compañero, era un correligionario Malvar. Pero bueno, comienza allí una resistencia por parte de estudiantes y comienza la gimnasia de la lucha de calles. Y esto es muy importante irlo teniendo en cuenta porque obviamente comienza a actuar la represión y comienzan de alguna manera a buscar nosotros las formas de pelear contra esa represión. Pero va a surgir un elemento muy importante en esos movimientos, porque comienzan a llegar las banderas del Che Guevara. Comienza aquella expresión de conocimiento que tuvimos de la Revolución Cubana, va a comenzar a tener una expresión mayor, y esos años, esos primeros años van a transcurrir de esta manera, en la cual se va a ir agigantando esta figura, que va planteándose como la expresión del hombre nuevo, que hablaba en términos de la revolución, que hablaba y denunciaba el imperialismo y muchas cosas más. Pero hay un hecho que no se debe olvidar. Esta resistencia universitaria, en su momento, logra armar una convocatoria en la Plaza Colón de Córdoba, allá por la avenida Colón, ya entrando al barrio Clínicas, porque en ese tiempo el barrio Clínicas era la verdadera ciudad universitaria donde se nucleaba el país. Ahí había estudiantes de todas las provincias y de otros países. Ahí estaban los bodegones de las Peñas, ahí estaban los comedores populares, la gran mayoría de las casas vivían por los estudiantes. Y esta convocatoria que se hace por ahí por septiembre del 66 en esta incipiente resistencia universitaria, va a marchar hacia el centro, hacia lo que se llamaba el casco céntrico de Córdoba, trasvasando la cañada, la popular cañada, ese río que cruza el centro de Córdoba, y avanza más hacia el centro, y ahí comienzan las corridas de la montada, de los elementos que la represión tenía en ese momento, y en un momento de una escapada, un estudiante se esconde en lo que sería la Galería Cinerama, por aquel tiempo lo más moderno que había, cine nueva, ya cerquita del centro, y no tiene un policía mejor ocurrencia que tirarle de atrás y le da un balazo en la cabeza. Ese es Santiago Pampillón, Santiaguito, que agoniza una semana y muere. Chico mendocino, que qué particularidad tenía, que como tantos de nosotros también era un estudiante que trabajaba y era obrero en Kaiser. Y eso significó un primer sacudón, un fuerte sacudón para el movimiento popular, para estudiantes y obreros.
De todas maneras, todavía había que andar un trecho largo para que comenzara la resistencia obrera en sí. Se habían aumentado los ritmos de producción, no había respeto por los turnos de los rotativos, por los horarios, bueno, en fin, en una Córdoba industrial que había crecido tremendamente, con un fuerte cordón industrial, y que yo dejaría por aquí, porque creo que hay alguien más autorizado para contar sobre este tema, de por qué esa Córdoba industrial que llevó a miles y miles de jóvenes obreros del campo, de la ciudad misma, del interior, haciendo un poco aquella etapa de los cabecitas negras en que de todos lados se iban al puerto, a Buenos Aires. Bueno, acá sucedió algo parecido. Entonces, de repente, en Córdoba, en cada cuadra de cada barrio popular tenía 2, 3 talleres, todos los galpones se transformaron en talleres y de repente fueron miles y miles los obreros industriales que ya protagonizaban en aquel momento. Este sería, digamos, un primer enfoque que yo haría del tema. Bien, negro, gracias. Mientras iba relatando, bueno, quería un poco intervenir en decir, bueno, por abajo qué pasaba, al final más o menos pudiste dar un mínimo pantallazo, pero bueno, eso después lo podemos seguir desarrollando porque es parte del interés que todos tenemos como para llegar a esa semana previa al 29, en donde se dieron todos los acontecimientos que hoy estamos tratando de reflotar. En ese contexto, ahora para Roque, nos interesaría saber que vos nos aportes, obviamente, resumidamente, algunas cuestiones que quizás vengan hasta del plan quinquenal de Perón, en donde vos puedas ir aportando y desarrollando cómo era la situación de la industria nacional, cómo fue en la Córdoba, en donde el proletariado industrial empezó bueno, a tomar un protagonismo importante, no solo en la cuestión económica y en la producción del país y de la provincia, sino también, obviamente, como decía recién el negro, en las distintas corrientes políticas y gremiales que después iremos desarrollando. Concretamente, Roque, a ver si nos podés aportar, bajo tu conocimiento y experiencia, un poco esta situación que se vivía previamente para empalmar con lo que venía contando el negro recién en su relato. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Se escucha, ¿no? Yo sí, y no me canso de... Quiero saludar a los que nos están escuchando y pedirle perdón por los errores que podamos hacer acá, porque es un primer ensayo y que no sabemos hasta dónde nos da la memoria. Ya veo que Gerardo tiene buena memoria y espero que a mí me ayude. Tenemos que hablar en el marco del mes de mayo que se nos está yendo, para llegar hasta el 29. Mes de mayo que en la época del Cordobazo le decíamos el mayo cordobés, que nos permite hacer recordatorio de aquella lucha. Este mes justamente nos da, cuando empieza
Entonces estamos con el primero, que es el Día de los Trabajadores, que precisamente enaltecer las luchas obreras. Y creo que ese es el móvil principal, porque hay muchos intereses, tanto económicos y de gente del poder, que tratan de borrar y olvidar todos estos procesos gloriosos del movimiento obrero. Y eso es lo que nuestra misión ahora, ir recordando. Es muy probable que nosotros vamos a hacer un relato que nos puede faltar cosas. Yo creo que es el principio de un análisis que lo podemos ir completando y que sea precisamente dirigido para quienes son los jóvenes que tienen hoy que luchar por su futuro. Nosotros hicimos lo que hicimos y hoy nos honramos de las cosas que se hicieron, que estamos orgullosos. Gerardo y yo, de haber sido partícipes de esa jornada que hoy nos sacamos pecho. No me sale la parte. Por ejemplo, el 25 de mayo también nos da el mayo, lo cual, cuando uno estudiaba de chico veía una 8 de mayo y abajo decía la Revolución de Mayo. Y está claro que la historia oficial no es la historia real, porque todos después sabemos que para llegar al 25 de mayo hubo una larga lucha, y esa lucha anticolonial era precisamente con varios frentes, porque era un frente. Y que lo que se llega al 25 es precisamente por lo que ocurre afuera, es decir, porque Napoleón invade a España. Y ahí se apresuran nuestros criollos para constituir la primera junta de gobierno. Pero no le da para más, es decir, se rebelan frente al virrey Cisneros y lo destituye esa junta. Eso es una explicación y un ejemplo de cómo a veces están los poderes ensartados a través de todos sus aparatos de transformar, tergiversar las historias reales. Y por eso ahora nosotros, en este mayo, también nos da el 29 de mayo, el cual también ha sido, desde distintos puntos de vista, analizado. Y creo que nosotros con esta experiencia que vamos haciendo y que vamos a ir recordando, nos va a ir permitiendo ir aprendiendo, de dejar algo bien en claro. Porque esto está dirigido precisamente para que no lo copie la juventud, sino para que lo sepa lo que pasó antes. Para que sepa que es posible que la clase obrera, que el pueblo, es capaz de hacer cosas que uno no se imagina. Y hasta dónde puede llegar, y hasta a veces cuando vos decís un acontecimiento patrio, te moviliza, incluso a hacer cosas, hasta entregar la vida. Fíjate qué potente que es eso. Entonces, nosotros vamos hasta el 29 de mayo, y yo antes de eso voy a hacer una pequeño
un pequeño relato, es decir, yo recuerdo de que desde el plan quinquenal que impulsa el peronismo, hace centro precisamente en la fábrica de aviones que estaba en Córdoba. Y luego esa fábrica de aviones, a raíz de la decisión del plan quinquenal del peronismo de desarrollar la industria nacional, se van incorporando otras empresas dentro de ese núcleo que luego pasa a llamarse el YAME, que es la constitución de prácticamente un polo industrial de 12 fábricas, de donde ahí se empieza a fabricar desde la moto, y bueno, de aviones se venía haciendo, mucho antes de eso, pero que permitió desarrollarse a tal punto que pasó a ser un polo muy importante e incluso mirado desde Latinoamérica como más importante. Y eso lógicamente que se demuestra que cuando hay políticas que impulsan determinadas cuestiones de desarrollo para bien de la gente, es posible hacerlo y se hace. Nosotros hemos visto y somos testigos de cuántos gobiernos elegidos a través de elecciones y que nunca pudieron o supieron o quisieron hacer algo bien para el desarrollo argentino, bien para el desarrollo de la patria. Siempre se equivocaban, siempre eran gobiernos endebles. Y está claro que el proceso de resurgir de la Argentina no está a través de las elecciones para elegir gobiernos que ellos nos imponen para que nosotros vamos a votar cada 4 años. Por lo tanto, creemos que nosotros ahora estamos en este momento participando de un gobierno y de un frente que precisamente como primera vez, nuestro partido participa en el Congreso con algunos compañeros que lograron ser elegidos. Pero en ese frente, nosotros tenemos que llevar nuestra voz, la voz de los de abajo. Y por eso estamos en este frente. Y creo que en ese camino, y mientras lo nuestro sea positivo, para ir marcando cuando haya errores, cuando haya cosas que no sean a favor del movimiento obrero, a favor de la clase obrera y del pueblo, que tenemos que estar planteando nuestros puntos de vista. Y el desarrollo industrial se fue generando en poco tiempo, hasta que llegó el 52, 53, donde el peronismo empezó a declinar, a tener sus contradicciones, porque está claro que el peronismo nunca como gobierno supo llegar a fondo para resolver los problemas del pueblo. Porque si no sería peronista si me resolviera los problemas. Sin embargo, cuando se empuja una política justa, se ve el desarrollo. Y ese desarrollo que nosotros somos testigos de ver la motito, esa Puma que tan conocida en Córdoba, que cuando salían los obreros llenaban las calles con esa motito, que fabricaban el tractor,
que fabricar un auto, que se fabricó desde una moto hasta los aviones. Estos aviones que incluso en el litigio con el problema de las Malvinas tuvieron su participación, es decir, que estaban bien hechos. Es decir, esas cosas quiere decir que nuestro país tiene siempre solución, pese al panorama que hoy tenemos, la catástrofe del coronavirus, y de no encarar bien las cosas, podemos llegar a situaciones mucho más difíciles. Roque, interrumpo, ¿no? Todo esto que vos contás, inclusive lo que contó el negro recién, ¿cómo repercute? Digo, vos recién decías lo de la pumita por las calles de Córdoba. Siempre suelen contar ustedes que eran miles y miles de obreros en esa época, y hoy está reducida a una ínfima parte por la situación y, bueno, por los grandes cambios, aparte que tuvimos una dictadura en el medio, ¿no? Pero, ¿cómo pueden, tomando en cuenta esta aproximación que ustedes hacen a la fecha, cómo pueden describir y qué hechos importantes fueron previo al 29 los que desembocaron justamente en esa gesta histórica? Cómo desembarcaban las columnas en la ciudad, encabezados por quiénes, o qué corrientes políticas o sindicales se expresaban. Y me parece que es muy importante hacer una acotación a la unidad con el movimiento estudiantil, que también generó hechos importantes, como asambleas multitudinarias, como toda una formación de combate y de enfrentamiento para acoplarse al movimiento obrero. Y ahí un poco sintetizo la segunda pregunta, es cómo podemos resumir o qué hechos importantes, para no extendernos tanto, marcaron esa jornada histórica que concluye el 29. La pregunta es para ambos, la misma. Sí, sí. Nosotros, veo yo que tenía para desarrollar un poco más de eso, pero se va a hacer muy largo, porque soy Sí, medio lento para ir expresando, porque uno ya no tiene la agilidad de la que tenía antes, pero y por supuesto, desde la dictadura, que se provoca desde el 66, que viene una dictadura pro-yanqui, que es justamente una de las corrientes más fuertes que hay dentro del ejército, que triunfa y que lleva adelante el golpe del 66, la cual viene con los tapones de punta, como se dice, avasallando todas las conquistas obreras, como lo dijera Gerardo hace un momento, y por supuesto también encarando contra todas las conquistas de los estudiantes, y eso lo que fue generando es precisamente un reguero por abajo de bronca e indignación contra esta dictadura. Por eso nuestro partido decía claramente de que Onganía estaba sentado arriba de una dinamita, no sé cómo. de un polvorín reseco. El polvorín reseco, exactamente. ¿Y Y, cómo se agitó ese polvorín esa semana? y nosotros teníamos la misión de hacerlo explotar. Ese era el dicho. Y precisamente empezó con que
a los estudiantes de Corrientes, la dictadura directamente le cierra el comedor. Cuando a muchos estudiantes de esa época, que son estudiantes que vienen prácticamente son hijos de obreros, sacarle la comida era como coartarle la carrera. Y de esa manera es que al cerrar el comedor se produce un movimiento estudiantil que deciden hacer una olla popular frente a la CGT en Corrientes. Y luego marchan hacia la plaza. Y ahí en la plaza es cuando grupos paramilitares asesinan a Juan José Cabral, un joven estudiante de Corrientes. Y bueno, ahí se arma el gran conmoción correntina y que se llamó el correntinazo. Y eso repercutió, lógicamente, con el accionar de la Federación Estudiantil y pues, se produce una reacción también dentro de los estudiantes en Rosario, que también en Rosario fue el 16 de mayo, donde se hace una primera reunión con los estudiantes y ahí también se asesina a un estudiante de nombre Bello. Y luego todo eso se va acumulando. Es decir, que todo el mes de mayo, tanto en Córdoba como en otras provincias, se van ocurriendo hechos que van provocando justamente ese polvorín. Y ahí el 21, los estudiantes junto con la CGT de Ongaro hacen un acto donde hay una represión y ahí matan a otro compañero que es estudiante y es obrero y que tiene apenas 15 años, de apellido, no me acuerdo, pero que digo, cómo fueron repitiéndose esas represiones y esos hechos que después eso también trajo correlato acá a Córdoba, donde en Córdoba también se producen hechos así contra los estudiantes. Y bueno, hemos llamado el rosariazo y que no solo fue uno, sino que fueron 2 rosariazos y se seguía luchando. Y bueno, justamente, perdón, Roque, ahí queríamos llegar al hecho de que en el contexto internacional, como anticipó recién Gerardo, y lo que vos aportás ahora, lo que pasaba en Corrientes y en Rosario, cómo fueron precipitando y generando las condiciones para que acá se diera lo que se dio. Y qué casualidad que siempre la persecución y la muerte de los estudiantes fueron los que encendieron la mecha. Le pregunto a Gerardo ahora si nos puede resumir básicamente qué pasaba justamente en esa semana previa para llegar justamente al 29, insisto, con respecto a qué pasó tanto en el movimiento obrero como en el movimiento estudiantil en Córdoba. Si nos puedes contar y si nos podés resumir, a lo mejor en algunos momentos que pueden ser, Jimé, algunos hechos que pueden haber sido históricos. Negro, tenés que prender el micrófono. Yo te lo apagué porque se escuchaba que charlaban y no se lo escuchaba bien a Roque. ¿Te acordás cómo era? Ahí tiene apagado el micrófono. Negro, tocás sobre la imagen tuya y te aparecen 3 circulitos abajo.
Ahí Ahora se te sí, escucha, perfecto. ahí se te escucha. Ahí estamos, perfecto. Tener un asistente de lujo. Sí. Vamos a tratar de ser lo más objetivos y han pasado 3 años, tener en cuenta eso, del 66 al 69. La resistencia obrera popular ya era a lo largo y ancho del país. Y bueno, cada hecho de estos con participación masiva popular por reclamos, porque lógicamente fue un rosario de cierres de fábricas, de cese de actividades, resentía las economías regionales, etcétera, etcétera. Entonces ya era el país que reclamaba, y obviamente se había transformado de alguna manera el centro en que la dictadura terminara su gestión. Se pedía democracia, se pedía más libertad. En Córdoba mismo, todo esto que mencionaba el Roque, que había creado un rosario muy grande de industrias automotrices, de industrias metalúrgicas, también sufrían muchísimo toda esta situación y había comenzado una incipiente resistencia por reivindicaciones mínimas contra esta actitud de las patronales escudadas en este tema. Obviamente protestas que eran acalladas rápidamente, despido de los compañeros que de alguna manera encabezaban algún reclamo. Muchos estaban de los establecimientos fabriles sin la representación gremial. En fin, toda una situación proclive a que la mayor superexplotación, los salarios seguían congelados, se había cambiado el signo monetario, y bueno, y este gobierno comenzó a aparecer esta dictadura como lo que era, la verdadera representante de monopolios, de la gran oligarquía y del imperialismo, decíamos en un primer momento. Y esto de los estudiantes y de los obreros fue a lo largo y ancho del país, así como habían caído Cabral en Corrientes, Bello y Blanco en Rosario, Hilda Guerrero de Molina en Tucumán. En el caso de Córdoba ya habíamos hablado de Santiaguito Pampillón. Pero nos ubicamos en aquel mayo, como dice Roque, del 69. La CGT aquella, producto de su conciliación con la dictadura, se había dividido. Había surgido un ala combativa liderada por el gráfico Raimundo Ongaro, que tenía adhesión en muchos sindicatos. En Córdoba se había dado una particularidad que fuimos conociendo a medida que estos procesos avanzaban, que iban desnudando toda la estructura socioeconómica, gremial. Y bueno, fuimos sabiendo que había un sector más ortodoxo del peronismo. Sabíamos que había un sector que hasta el día de hoy no tiene una acepción correcta, eran legalistas. Yo me he preguntado muchas veces por qué decían legalistas, y bueno, porque nosotros somos respetuosos de la institución, de los estatutos de cada gremio. Bueno, fue alguna de las respuestas. Lo importante es que allí estaba uno de los representantes más conocido, más peleador, que era el representante del gremio mecánico por ser mayoritario en Córdoba, el Pío Torres, como cabeza de esos legalistas, lo acompañaba muy de cerca el negro Atilio López de los tranviarios. La perra Castro, el amigo Castro, compañero Castro, como quiera llamarle, que nos hicimos amigos, siendo él
un representante legalista del peronismo, en algunos momentos nos cedió las salitas para poder reunirnos. Y estos gremios independientes que habían adquirido un perfil propio, diferente, y ya a esta altura Agustín Tosco ya estaba subido sobre un pedestal como el referente de todo lo que mayormente protestaba por sus pronunciamientos, por sus ponencias, por las marchas de Luz y Fuerza, el sindicato que le encabezaba con su mameluco tradicional, etcétera, etcétera, pero tener en cuenta que la CGT no se podía reunir, estábamos en condiciones prohibidas. Y ese argumento también lo tomaban mucho de la dirigencia sindical para no hacer nada. Pero en las fábricas había ido sucediendo un fenómeno de muchas resistencias. En las fábricas del automotor, particularmente lo que era Kaiser, la división plantas matrices, algunas otras, las plantas de Fiat, la DINFIA, que era por aquel tiempo el viejo llame que mencionaba Roque, bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, generalmente la aviación tenía una resistencia de una sordina porque no podían expresarse mucho, te sacaban, te levantaban de 4 soldados y te ponían en la calle. Pero ese era de alguna manera el cuadro de situación, pero abajo se movía mucho. Y uno de los lugares que se movía mucho era nuestra planta de matrices. ¿Y por qué es importante a esto? Porque a instancia de la poca representación gremial que teníamos, se habían hecho muchos pequeños paros, asambleas, todo ilegal. Tener en cuenta siempre esa situación. Hasta que y los pronunciamientos que teníamos de pedir asambleas generales, reunión de delegados, siempre la respuesta era no se pueden hacer, usted sabe que está todo prohibido. Y mientras tanto las empresas se aprovechaban de esa situación. Finalmente, la dictadura en su camino de avance, siempre hablando de Onganía, había cambiado algunos funcionarios, etc. Pero no tiene la mejor ocurrencia allá a mediados de mayo, primeros días de mayo del 69, de sacarnos el sábado inglés, una conquista muy querida por los cordobeses. Era una de las 4 o 5 provincias en el país que tenía ese sábado inglés, que era una cosa muy sencilla, que era que quedabas liberado de trabajar los sábados, que lo trabajabas como hora extra y te pagaban doble. Para una situación como la que había, si bien se decía, éramos los obreros mejores pagados del país, etcétera, etcétera, pero los ritmos de superexplotación y la gran producción que tenía por ese tiempo el conjunto de Ica Renault, llevaba a eso, trabajar en 3 turnos, hacer horas extras, etcétera. Y un decreto del gobierno de la dictadura nos sacan a nosotros el sábado inglés y a los metalúrgicos, segundo gremio en cantidad de grandes y pequeños talleres, las quitas zonales. Y las quitas zonales es una especie de equiparación que tenían todos los obreros metalúrgicos del interior respecto a los salarios, los sueldos que se pagaban en Buenos Aires y la capital federal. Tener en cuenta que estamos hablando de un tiempo en que la columna vertebral del movimiento justicialista era el movimiento obrero y la columna o las vértebras principales de esa columna era el gremio metalúrgico. Había otros gremios potentes por entonces, como la construcción, los ferroviarios, y en Córdoba el caso de los mecánicos. Eso sacude la fibra más íntima de los obreros industriales cordobeses y a instancias de empujar surge un cuerpo de delegados, de ese cuerpo de delegados surge la Asamblea General. Asamblea General, que no había un lugar específico porque hasta ahora se hacían en las puertas
de la fábrica. Tenemos que tener presente que el ESMATA de aquel momento tenía más de 12.000 afiliados, que después con la gestión posterior llegaron a casi, después Roque debe saber bien los números, 15.000, 16.000, porque estaban las concesionarias, estaban las subsidiarias, y el núcleo principal, sin contar las plantas de Fiat, que las plantas de Fiat tenían direcciones, sindicatos de fábrica, en manos de sectores vinculados a la iglesia, etcétera, que también van a tener su proceso propio. Pero ubicándonos en ese momento, sale esa asamblea general, después de deliberar el cuerpo de delegados que ya había tomado cierta dimensión y agilidad nuevamente después de mucho tiempo. La asamblea general esa se hace en un club del centro de Córdoba que se llamaba el Córdoba Sport, en la calle Alvear, casi que Olmos, allí de la capital cordobesa, estaba ese club que era el único club cerrado de aquellos tiempos y donde no entraban más de 4.000, 5.000 personas apretadísimas. Entonces se decide allí hacer la asamblea, obviamente prohibida. No obstante, los obreros concurren masivamente. Nosotros estábamos en el turno de la mañana, la gente de la tarde salíamos una hora antes, la gente de la tarde entraba una hora después, y concurren los obreros y obreras, porque teníamos dos plantas mayoritariamente de compañeras, que eran las Hilasa, y Torres, un caudillo peronista de mucha habilidad, porque era hombre que no le temía enfrentarse a las asambleas, a su cuerpo de delegado, que con su lista y su gente manejaba un poco a su antojo, el gran negociador. Elpidio Torres, ¿qué hace? Para no dar la cara a él, invita a Klosterman, David Enrico Klosterman, el de la Federación de Mecánicos, que venga a explicar qué había pasado. Y bueno, esa asamblea se produce con un agregado que llega al Klosterman con un micro lleno de compañeros que lo custodiaban, al mejor estilo de lo que eran aquel tiempo los Bandor, los Alonso, los Klosterman y alguno más, que manejaban las federaciones, para que él explique y hable. Y nosotros íbamos con algunos compañeros dispuestos también a dar la pelea. Entonces, tratan de explicar en un club lleno, rebosante, que inclusive quedó la mitad de la gente afuera. Esa asamblea del Córdoba Sport es lo que va a marcar un antes y un después en este proceso. Porque primero que una fuerte rechifla lo saluda Elpidio Torres, que casi no puede hablar, y dice que el compañero Klosterman va a explicarnos la cuestión del sábado inglés, qué ha pasado, y obviamente que cuando Klosterman pretendió dirigir la palabra, ya cayó la primera tuerca sobre ese escenario, rodeado de matones, y abucheado, algún otro elemento también contundente que cayó por ahí, y una indignación muy grande en los que estaban adentro. Afuera no se sabía qué es lo que pasaba, también gritaban, cantaban, pero es el momento en que comienza a caer una andanada de gases dentro del estadio ese. Obviamente, al negársele la palabra, Klosterman dice, bueno, acá no hay ningún interés en hablar, nos vamos. Salió escoltado por dos columnas de matones que recibieron también sus respectivas pataditas, algún chillo, pero tampoco pudo hablar un compañero nuestro porque ya la gaseada fue general y ahí nos enteramos que afuera estaba peleando la gente que había quedado afuera y había empezado a enfrentar a la policía. En ese momento los carros de asalto,
la infantería que estaba haciendo sus primeras armas, la caballería, y empezamos a salir como pudimos. Se rompieron los techos para poder salir, había muchas compañeras, mujeres con sus hijos, fuimos garantizando que todo el mundo saliera, y la gente que salía del club salía a la calle y se sumaba al pelea. Eso estoy hablando, eran las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche todavía andábamos allí haciendo las barricadas, las pedradas. Hubo muchos heridos, hubo muchos detenidos. Y al llegar al otro día, la jornada del otro día, no hubo ningún tipo de explicación ni solución por lo que se había dicho del sábado inglés. Obviamente que ya los metalúrgicos presentaban también alguna inquietud grande, porque significaba una disminución en su salario, en sus ingresos. Lo curioso es que al día siguiente en las puertas de las fábricas nadie quería entrar a trabajar hasta que no liberaran al último compañero, y así fue. Entonces comenzó un estado deliberativo, porque cuando la gente comienza a entrar a la fábrica, a su trabajo, es cuando comienza a acuñarse la frase de que algo hay que hacer, que hasta acá llegaron, o hasta acá llegamos, algo hay que hacer. Esto es muy interesante porque comienza un estado deliberativo y un empujón muy fuerte hacia la dirigencia sindical, con muy buen olfato. Comienzan marchas de luz y fuerza, se entran a manifestar, todo el mundo ya comienza a manifestarse, a cuestionar la represión, y un estado deliberativo que también contagia a muchos sectores, entre ellos los estudiantados, que de alguna manera había restañado, no totalmente sus heridas, porque habían surgido muchas agrupaciones de bases, expresiones nuevas, la fuerza que había lanzado un plan de lucha, y esto se van haciendo asambleas parciales, convocatorias al cuerpo delegado, y estas divisiones de las corrientes de la CGT comienzan una negociación que nunca sabemos que la hubo. Podemos deducir de qué se conversó, conociéndolo como fuimos conociendo el paño después, y en dónde estaba parado cada uno de estos sectores. Aparte, nosotros por aquel tiempo teníamos un guía espiritual, el gran Antonio Godíez Álvarez. Y hablando de guía espiritual, no debo olvidarme de los curas del tercer mundo, que era una corriente poderosísima en Córdoba, y que en cada una de sus parroquias también hacían lo suyo en los barrios populares. Entonces ese estado deliberativo prácticamente va cubriendo todo el tejido social. ¿Y por qué mencioné lo de Antonio? Porque una noche, como quien va a tomar un café de tantas de esas noches que se conversaba tanto, en una parrilla muy conocida del centro de Córdoba, donde eran habitués políticos, gremialistas y demás, un día, una de esas noches, fuimos ahí, y en una mesa estaban sentados todos los asesores de los gremios, de los principales gremios de Córdoba, conversando con algunos dirigentes conocidos, abogados conocidos, etc. Y después, por algunas amistades que habíamos hecho, como los petroleros y otros más, supimos que había reuniones bilaterales, mesa de 4, de 5, en que estaban, nosotros decimos, coordinando la jornada del 29 de mayo. Seguramente algunas cosas más también se hablaban. Lo concreto es que hay un paro entre el 14 y el 29, un paro en el cual es cuestionado fuertemente el jefe de nuestro sindicato, el Pío Torres, y de alguna manera sucedía en otros lados, pero
comienza a tensarse la situación y nosotros a prepararnos para salir a pelear. Porque eso es, en síntesis, lo que estaba sucediendo en las empresas, en las fábricas. Nos había dolido mucho aquello de la asamblea del 14, y fue como poner quinta marcha, digamos, en esto, ya que era lo que quedaba. Todas las reivindicaciones y aquella lucha antiburocrática, antipatronal, que se había ido trasladando hacia un enfrentamiento total con la dictadura. Eso de alguna manera es la síntesis de lo que fue creándose con las asambleas, reuniones de delegados en las empresas, hasta que sale. Nosotros ya íbamos con la propuesta de paro activo, se convoca al plenario y se ponen de acuerdo los dirigentes, todos los principales dirigentes, van todas las organizaciones sindicales, pero además van muchísimos delegados, activistas, al frente de la CGT, en pleno centro de Córdoba, eran cientos que había, entre ellos la representación universitaria. Y nosotros teníamos un lugarcito ahí ganado al lado de los gremios independientes. Entonces, se entra, se hace en el acta de la reunión, se ven los presentes, los ausentes, y la mesa que se había constituido, un representante de cada una de esas corrientes, dicen, bueno, había sucedido un hecho. La CGT Nacional había anunciado el paro para el 29 y 30 de 48 horas. Ese paro de 48 horas, que era nacional, primer paro de la CGT contra la dictadura, es lo que transforma y cambia las cosas. Porque si bien en un primer momento en ese plenario ahí de la avenida Vélez Arfi, en la vieja casona de la CGT, aprueba el paro de 48 horas para el 29 y 30, cuando ya estaba casi todo terminado y por aclamación se aprueba, se paran los gremios independientes y Agustín Tosco al medio y dice, nosotros traemos otra propuesta, que el paro sea de 37 horas, con abandono de los lugares de trabajo y concentración para el famoso documento que habían elaborado de reivindicaciones de la CGT. Entonces, para leer el documento y el acto frente de la CGT. Esa fue la resolución del plenario que por aclamación, porque la gente de afuera se enteró, estaban los universitarios ahí, finalmente se aprueba y obviamente que salimos cada uno disparado para su lugar. Los estudiantes de la ciudad universitaria, donde había una asamblea de 10.000 estudiantes que esperaba, nosotros que estábamos por allí coordinando también actividades, y ahí en los cuerpos delegados se organiza sistemáticamente lo que se va a hacer, es decir, aquello de la espontaneidad fue una expresión que crearon los que no estuvieron. Porque dentro de las fábricas, de las empresas, en los lugares de trabajo, la inmensa mayoría, encabezados por sus delegados, comisiones internas, sabía que iba a pelear y se preparaba para eso. Damos fe. Nosotros ahí junto a nuestros delegados hicimos el abandono como estaba pactado a las 10 de la mañana, a las 11 en el acto, y comenzó nuestra larga marcha hacia el centro de Córdoba, desde el camino Paja Blanca, el camino al aeropuerto, después hay cosas y detalles que los podemos incorporar, pero eso fue la preparación y los elementos fundamentales del paro activo del 29 de mayo del 69.
Después, como ya llegó cada columna, lo que le pasó a cada columna, se lo puede contar en detalle también, Roque, si no seguimos conversando. Bueno, gracias, Negro. La verdad que Sí, da para una hora más, ¿no? no se estira mucho porque Sí, a ver. no podés estirar mucho. No, seguro. Habíamos programado que no se extendiera. Sí, habíamos programado que no se extendiera más de una hora, inclusive eran 40, 45 minutos de exposición. Obviamente que uno se va imaginando y compenetrando. Se imagina a los que no estuvimos ahí caminando por alguna de esas calles, etcétera, y dan ganas de seguirlo escuchando. El formato era de que al final ustedes pudieran hacer algunas preguntas a través del chat. Preguntas concisas. Creemos que se ha extendido, no queremos que sea muy extensiva, así que les pido si quieren agregar alguna pregunta ahí por el chat para que la podamos responder rápidamente. Nos vamos a tomar 5 minutitos más. La idea es ir cerrando y que este sea el inicio para... Esta primera charla sea el inicio para que tenga una continuidad. Creo que en una segunda charla podemos partir de qué pasó en detalle en ese día, cómo se fueron expresando distintas columnas, corrientes y demás, el día después, y un próximo periodo hasta llegar a la recuperación del gremio. Está planteado de esa manera, y después Roque a lo mejor después nos puede profundizar en una segunda o tercera charla, más en detalle cómo fue la recuperación del gremio para el clasismo y el proceso del salamanquismo, CGT histórica y demás. Si alguien quiere acotar alguna pregunta, le podemos intervenir ahí con Jimena. Y si no, hay bueno, una pregunta Pepe, si se sabe algo de la participación de los no docentes en la gesta. Y después hay una propuesta de hacer una película, esa bueno. Los no docentes, por lo que supimos por esos tiempos, estaban reorganizándose. Había algunos compañeros, porque al calor de la lucha universitaria, también se organizaron los no docentes en la universidad. En esa segunda parte, para eso está este Ateneo, ahí podemos contar de la parte. Cuando yo digo la participación popular, digo hombres, digo mujeres, digo obreros, digo empleados, digo comerciantes, digo vecinos que estaban en las alturas, o sea, un levantamiento popular real. Pero eso después quedan como conclusiones finales de todos los que participaron, que hasta el día de hoy no sabemos todos los que fueron. Hay quienes han dado números por allí de 50, 60, 100.000. Pero eso sería bueno, capaz que en una segunda parte, por eso yo llegué hasta el momento de cuando arrancamos de las plantas, porque esta segunda parte es decisiva por lo que sucede. En la continuidad de esto. Porque nosotros éramos una planta de 550, 600 operarios, empleados. Luna, preguntan la columna de Pedriel, que es donde estaban ustedes, ¿hacia qué lugar de la ciudad se dirigió? ¿Y cómo fue? Nosotros, la organización que se había establecido en los cuerpos delegados y demás, teníamos que encontrarnos con la gente de Luz y Fuerza en la Plaza Colón,
o en la vieja Plaza General Paz, junto con gente del CEP, que también había un compañero nuevo por aquel momento, el Gordito Ferreira, que se había alineado también en los legalistas, que aparecía como el sector peronista combativo, que lo encabezaba el negro Atilio López. ¿Cómo se dieron las situaciones? Porque lógicamente estamos hablando de también en el ejército, el gobierno de la dictadura había movido lo suyo. Entonces, hasta ese momento en los puentes habían puesto toda la infantería, la caballería y demás para no poder entrar al centro. En el caso de la columna de Santa Isabel, es sabido que fue detenida allá nomás en la ruta de Alta Gracia, en aquel momento casi era todo campo. Pero nosotros teníamos que encontrarnos con Tosco y su gente ahí, de ahí hacer la marcha hasta el centro. La gente de Luz y Fuerza, ¿qué hace? Porque después cuando la columna nuestra llega al puente de la avenida Castro Barro, después de caminar los casi 8 o 10 kilómetros de la fábrica, debo aclarar que aquellos 500 a los cuales se sumaron las compañeras de la ILASA, y salimos juntos. ¿Y por qué digo, acoto esto? Porque en el camino, mientras veníamos marchando, se iba sumando gente. Iba abandonando los talleres, los comercios y se sumaban. Entonces lo que habíamos arrancado con 800, 1000 personas, se transformaron cuando llegamos al centro en 5000. Eso fue. Y lo mismo supimos después de todas las columnas. Entonces, nos tuvimos que desviar hacia la Plaza General Paz, que ya no está más. Después del cordobazo al pobre Manco Paz lo tiraron para otro lado, que fue conocido cuando se arrancaron las cadenas del mausoleo del Manco Paz, en el último tramo de la pelea urbana. Pero era un lugar muy conocido que estaba en una de las puntas de la avenida General Paz, en la otra punta estaba Vélez Arfiel. Bueno, y ahí nos encontramos con la gente de Tosco, pero ya para llegar a la CGT ya hubo que ir peleando, porque nos inundaban de gases, nos cargaba la policía. Obviamente la respuesta fue también tan fuerte como en todos lados. Pero más o menos eso es lo que nos pasó a nosotros. A mí me intriga, le voy a hacer mi pregunta, me intriga saber cómo fue esa noche, porque hubo 2 días donde los obreros fueron dueños del centro de la ciudad, hasta el día siguiente, ¿no es cierto? La verdad que escuchar un relato así tan vivido me hace preguntar estas cosas, pero me gustaría que cuenten un poco eso. No sé por dónde andaba el Roque a esa hora. Pero vivía en San Vicente. Claro. Pero que había que sacar de ahí porque se cerraban los puentes y después no podías volver a tu casa. Entonces, cuando se ha entrado un poco el sol, ya había que salir del centro para poder llegar a tu casa después, pues no tenía ni transporte, nada. Claro, vos porque vivías en San Vicente. Claro. Pero yo vivía a 2 cuadras de la Plaza General Paz, y yo vivía en la seccional segunda en el centro, al lado del río Surquía, en la seccional segunda, en la zona del mercado de Abasto, por toda esa zona. El ejército entra a la cabeza. Yo no vivía todavía, año, el represor del Cordobazo. Y hubo incluso barricada y sobre todo la parte de clínica, donde siguieron haciendo resistencia hasta el otro día. Y le costó al ejército reducirlo. Hubo 300 detenidos, 4 muertos, el informe oficial.
nosotros decimos que hubo más. Sí, nunca se supo la verdad la cantidad de muertos. Después alguien, porque por el periodismo decían de que de los 4, uno era un turista que estaba en el Hotel Suse, que abrió la ventana y lo mataron. Qué sé yo, una cosa de eso. En realidad, la secuencia de la cuestión es la gran presencia obrera es el primer día, hasta la noche. Porque después que la policía agota sus granadas de gas y sus balas y se esconden en el cabildo, hasta ahí llegamos. Caminábamos libremente por ahí, llegamos a la CGT, obviamente dirigente no había ninguno. Y ya cuando se anuncia, estamos ya en las 5 o 6 de la tarde, que se anuncia la entrada del ejército. Entonces, ahí es cuando decimos reculamos los barrios. Exactamente, ahí vamos. Ahí nos fuimos encontrando, si bien no le preguntaba al que tenía al lado de quién era, cómo pensaba, pero sabíamos que habían venido columnas del norte que se mezclaron con nosotros, los ferroviarios de todos los barrios del norte, las columnas de la zona sur con la gente de FIA que pasó por sobre sus direcciones, los estudiantes universitarios, bueno, y después el gran protagonista, que fue la columna de Santa Isabel, porque la columna de Santa Isabel daba miedo. Relatan a algunos que hasta se sentía el temblar de la ruta cuando venían esos más de 10.000 monos que se les sumaron, otros miles más. Pregunta la Tere cuánto tiempo fueron dueños de la ciudad y qué hacían, qué pasaba en los barrios, qué hacían las familias en los barrios. Y los barrios comienzan a protagonizar desde ese momento, porque nosotros en la ciudad llegamos a un punto en que dijimos, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, está el que dijo, no, bueno, ahora rajemos, no, la pelea continúa acá. Entonces continuó en los barrios populares, en la zona de villas, como la de Barrio Güemes, por ejemplo, en el mismo San Vicente y Roque, Alta Córdoba, Barrio San Martín, los barrios principales que rodean, y la gran mayoría comenzó a hacerse su retaguardia hacia el Clínica, hacia Alberdi. Entonces ahí se arma la gran artillería popular sobre los techos, que todo el mundo se prepara para recibir al ejército. Y ya estamos en hora de la noche. Yo hago ese movimiento, por ejemplo, en mi caso, con un compañero que tenía un ladero de fierro, y después ya nos volvemos, todo estaba barricado. A donde vos mirabas había fuego. Toda Córdoba iluminada, la gente de EPEC, había bajado la palanca, como decían ellos, que bajar la palanca era dejar sin luz. Estaba todo sin luz, así que la única luz que teníamos era la de las barricadas, de los incendios. Y finalmente, ya cuando comenzamos a ver las luces de los reflectores, que ya no eran, que había entrado el ejército, bueno, cada uno tomó sus recaudos. Nosotros alcanzamos a volver hasta nuestro cubil ahí en la seccional segunda, y bueno, desde ahí seguimos las alternativas que duraron toda la noche, tiroteo, tableteo de ametralladoras, tiros, etcétera, hasta en el caso mío y los que estábamos allí, la madrugada en que nos allanó el ejército. Pero en el Clínicas siguió durante todo ese día, hasta la tarde. Ahí no pudieron entrar así nomás, cada vez que intentaban, los soldados caminaban una fila por cada vereda, de arriba llovían las molos, las piedras, las botellas, lo que había a mano. Ayudado por los vecinos, porque luego insistir, era una verdadera ciudad universitaria muy popular, todas las casas de familia, todas las casas de estudiantes, bueno, en fin. Bueno, sí, la verdad que... Perdón, ¿querés hablar, Roque?
el protagonismo casi central fue que las fuerzas represivas apretaron la mano cuando llegaba al centro la columna de Santa Isabel. Ahí después, entonces, para poder frenar un poco, se produce el asesinato de Máximo Mena. Lejos de pararlo, es como si hubiera echado un asta al fuego, la reacción de los compañeros, donde ahí ya empezaban a romper lo que se les cruzaba, los que tenían adelante. Y yo de la zona donde venía también, era una cosa impresionante, para donde miraba, gente que estaba con algo en la mano rompiendo. Bueno, hay mucho entusiasmo, ahora están lloviendo las preguntas, les voy a decir algunas y vamos a dejarlos comprometidos para un próximo encuentro. Preguntan cómo se comunicaban entre ustedes, entre las distintas columnas y sectores de la ciudad. Preguntan qué sucedió en la confitería oriental y también cuál es la frase que recuerdan de ese momento. Si pueden hacer un resumen de eso, después los dejamos liberados. Tenemos que hacer eso para podernos predisponer. Yo les prometo, si puede ser, hacer una segunda, tercera parte, porque lo que acaba de decir el Roque es la chispa que enciende la pradera. Hasta ese momento nuestro intento era llegar hasta la CGT. Exactamente al mediodía del 29 de mayo. Estábamos en Colón y General Paz, pleno centro de Córdoba, con la gente de Luz y Fuerza, cuando a nosotros nos llega la comunicación de que habían matado a un compañero que después supimos que era Máximo Mena, de la columna de Santa Isabel. O sea, estamos hablando ya cuando la columna llegó al centro, cuando ha rebasado 2 veces a las fuerzas policiales, y también nos decían de un estudiante que había caído. Entonces, todos aquellos primeros escarceos estaban planificados, estaban pensados, todo quedaba depositado en las manos de delegados y activistas, que en definitiva se transformaron en los dirigentes naturales de la pueblada, de la movida. Que es una de las conclusiones, por eso decíamos de esta segunda parte, pero ya que lo han preguntado, en esos momentos y en general eran los caudillos naturales del movimiento obrero, de los estudiantes, los que surgieron, porque estamos hablando de miles que armábamos la resistencia, las barricadas, los ataques, los contraataques, etc. Entonces, ahí puede haber habido un alto grado de espontaneidad en ese momento, porque los que se suman al combate ya son miles. Y la Oriental sufrió los avatares de esta jornada de protesta, como el casino de suboficiales que en La Cañada, o como la empresa Cero, o como la concesionaria de los Citroën, IBM. Todo material era bueno para ser quemado, para barricar, pero además los golpes fueron muy precisos. La confitería oriental en ese tiempo era una confitería que hacía masas y vendía licores ahí en la esquina de la Plaza Colón, pero durante años fue la confitería pituca de la aristocracia cordobesa que estaba en el centro. Lo mismo que el Jockey Club, un principio de incendio. Entonces, en eso no se equivocó el gran pueblo argentino. Sí, sí. Sabía Bueno, perdón que interrumpa,
Se dejaron lo más lindo para el final. Se dejaron lo más lindo para el final, llueven las preguntas. Nos salió bien porque esa era la idea, que se entusiasmaran a que esto continúe. Vamos a tomar, inclusive hay otra pregunta importante ahí, si algún sector del ejército apoyó al pueblo, cómo jugaron las Fuerzas Armadas y demás. Creo que eso abre un abanico de opiniones, interrogantes que, bueno, que da para 1 hora y media más. La nota del comandante jefe. Creo que este final, que es interesante y aparte es lo que a muchos por ahí más les entusiasma, nos da pie para arrancar en una próxima charla desde acá, hacer un resumen con todas estas preguntas y abordar un nuevo periodo, como decíamos recién, que lo iremos definiendo. Creo que ha sido muy buena esta primera charla. Vemos que se han sumado compañeros y compañeras de todos lados del país, con saludos muy afectuosos y demás. Y bueno, con o sin cuarentena, creo que esto lo podemos seguir. Me parece que el sábado a la tarde es un día y un horario interesante y no sé, les dejo el cierre para ustedes. Creo que a todos nos interesa saber cuál fue el rol de René Salamanca en esa semana o ese mismo 29. Y dejo un poco la pregunta abierta como para que podamos arrancar desde ahí. No sé, Quería decirles pregunta antes que más. cierren que fuimos 60 más o menos acá en la sala del Meet y que en la transmisión en vivo del Facebook hay otras 30 personas que están mirando y que les pueden mandar un saludo. Sí, tenemos que ir puliendo algunas cositas, sobre todo uno tiene que ir mejorando en el relato, a veces no hacer este tipo de gimnasia y uno no está, digamos, más afiladito. Pero creo que podemos ir mejorando. Seguimos llevando a la práctica este tipo de charla. Me parece, ¿no? Yo le tengo que agradecer acá a las dos técnicas porque me acaban de servir el segundo café, me han dado mate. Y un abrazo inmenso a todos los que han distraído su tiempo para escucharnos. Gracias desde ya. Y a tu inquietud, Lisandro, podríamos sintetizarlo de la siguiente manera: que no se apresuren por Salamanca, que ya va a venir su turno. Pero en el Cordobazo movilizó talleres de la zona de San Vicente, del sur, se sumó a las columnas del sur, protagonizó ahí. Lo más importante es que él ya estaba integrado al centro de discusión de ese bebé que había nacido hacía poco tiempo, que es nuestro glorioso y querido partido. Y de los análisis de él y de ese otro grande como Antonio Godoy Álvarez, es que nosotros pudimos aprender y sacar las conclusiones de lo que acabas de preguntar. ¿Por qué demoró Sánchez Lahoz? ¿Por qué demoró Carcán en salir cuando se lo había pedido hasta el gobernador que tomaran los recaudos para garantizar la seguridad? Hay muchos aspectos de eso que después fuimos armando nosotros la visión de lo que yo muy atrevidamente he llamado los otros cordobazos, el que se jugó en los cuarteles y que va a ser historia, el que se jugó en las confiterías, en aquella parrilla entre los abogados, entre los dirigentes sindicales. Ellos apostaron a otro cordobazo. Y finalmente nosotros nos quedamos con dos expresiones.
había un polvorín bajo los pies de la dictadura que había que hacer estallar. Y estalló. Y como dijo Antonio Goli Álvarez, nada sería igual. Bueno, gracias a vos, gracias Roque. Bueno, No sé si bien. querés. Vamos a Roque. seguir en esta para ir aprendiendo y mejorando. Bueno, Sí. con este motivo final, bueno, creo que es un trampolín esto como para tomar la iniciativa nuevamente, prepararnos para la próxima semana. Esto, bueno, nos permite justamente esto, ¿no? El intercambio, poder sentirnos acompañados por los compañeros y compañeras inclusive de otras zonas. Y bueno, que ustedes puedan contar esta experiencia, que la tienen fresca todavía y que a todos, como decía Roque recién, ¿cuál sería el mensaje para los más jóvenes? Creo que me voy imaginando este ciclo de charlas en donde en algún momento podamos intercambiar con otros compañeros de dirigentes de algunos otros sectores o algunos dirigentes sindicales y demás, como para justamente que sea todo esto un aprendizaje. Creo que nada más. No sé, Jiménez, si hay algo más para agregar, pero me parece que ha sido muy interesante, muy emotivo y bueno, para mí es una gran satisfacción y para esta comisión de homenaje que desde hace 15 años, entre otros objetivos, nos propusimos difundir y hacer este intercambio para poder conocer un poco más la historia del movimiento obrero y del clasismo revolucionario argentino. Creo que nada más. Les mando un abrazo, no sé si quieren darme un último saludo y tomaremos todas las preguntas e inquietudes para poder desarrollar el resto de las charlas que me parece que son muy, muy interesantes. Bueno, ya está. Seguimos en ese entonces. Bueno, Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Felicitaciones Gracias. de ahí del centro coordinador. bueno, saludos a todos, muchas gracias. Chao. Chao. Nos estaremos conectando. Gracias, gracias. Como corno se sale de... ¿ah? Ahí está. Yo sigo conectado. ¿Qué pasa? Adiós. Asiática, la gran resistencia del pueblo de Vietnam, Laos, Camboya, de las invasiones del imperialismo yanqui, de ese momento, como uno de los hechos. Había sucedido un poco más cerca. No hemos podido nombrar a todos los presentes, pero muchos compañeros. Con todas las Sí, implicancias que tuvo aquel sacudón de la